con el Centro de Investigación de Desarrollo Ecuador CIDE, estar a tu lado como parte del equipo. Veo en pantalla a la licenciada Indira Vázquez, quien es mi colega, mi compañera y amiga. También forma parte del equipo de CIDE y obviamente bienvenidos a los que han sido puntuales. He tenido el honor de escuchar a algunos de ustedes, así que sigue siendo para mí una oportunidad de oro presentarme ante este escenario y lógicamente compartir con ustedes asuntos que siempre he compartido con CIDE, pero sin lugar a duda ha sido parte de lo que es una experiencia permanente. Yo creo que en esta oportunidad, cuando estamos haciendo referencia al proceso de trabajo que implica el desarrollo de un evento que nos invita a pensar en lo que es la investigación e innovación, indica que definitivamente la ciencia no se detiene, las universidades están permanentemente con cambios e implica que nosotros como actores laborales, en mi caso estoy ahorita en Ecuador, pero sin lugar a duda he tenido una experiencia bastante larga sobre lo que es educación, sobre lo que es investigación, y eso me permite dar cuenta que definitivamente los actores en el área educativa deben estar en permanente movimiento. Y cuando digo en permanente movimiento es que cualquier escenario que sea parte de una jornada académica o de una fiesta académica es necesario asumirla. Así que con estas palabras yo me permito iniciar mi presentación. Por favor, si eres tan amable, Antonio o Indira, si me pueden asistir en habilitarme. Estamos conversando en esta introducción. Quiero denotar los esfuerzos que hace CIDE, nuestra casa, nuestra familia, para llevar a ustedes información que, si bien es cierto, a lo mejor puede ser dentro de nuestra línea o quizás puede ser para obtener un conocimiento amplio, generalizado sobre un área determinada, sigue siendo parte definitivamente de lo que es nuestra formación. Yo tengo que elevar mis felicitaciones, congratulaciones al equipo de CIDE, porque estas iniciativas son las que nos permiten mantenernos definitivamente con una presión permanente, pero además nos permite mantenernos con una formación permanente. Y yo creo que siempre, en mi línea de investigación, siempre he estado de la mano de lo que son los procesos de capacitación. Antonio, cuando hacía referencia que he sido becaria y he trabajado en diferentes universidades o me he egresado en diferentes universidades, me hizo recordar en mi tiempo de becaria, por ejemplo, en un excelente ente internacional como es la OIT, y desde allí yo podría decir, estaba muy joven, estamos hablando de hace 2, 3, casi 2 décadas y media, o sea, 25 años de graduada. Puedo dar fe que eso me ha resultado, o sea, me ha resultado el hecho de mantenerme informada y de estar en procesos de capacitación que dé lugar a esa condición innovadora que uno tiene. Yo puedo presentar siempre el mismo tema, pero el mismo tema siempre tendrá un plus. ¿Y por qué tendrá un plus? Porque es que todo cambia y no hay nada que es estático. Bajo estas consideraciones, indudablemente cuando tuve la oportunidad de recibir la invitación, le decía a mi compañera Indira y a Brian, que estaban detrás de las invitaciones, que en mi opinión yo quería trabajar con lo que me he venido manteniendo. Estoy trabajando duro con lo que es investigación y docencia. Los que somos de Ecuador sabemos que hay 3 funciones sustantivas. Una es la investigación, perdón, la docencia, la investigación y la vinculación con la sociedad.
Si vemos desde esa perspectiva esas tres funciones sustantivas que rigen desde el ámbito del Consejo de Educación Superior para todos los que somos docentes universitarios, podemos dar cuenta de la importancia que es establecer esa trilogía. 1, 2, 3, es decir, docencia, investigación y vinculación. Sin embargo, en esta oportunidad yo quise reforzar un trabajo que he venido desarrollando con CIDE, que obviamente tiene que ver con investigación y docencia, porque considero que vinculación con la sociedad es un factor o una función sustantiva que va de la mano con la investigación y con la docencia. Entonces, para los que no son parte quizás del territorio ecuatoriano, a lo mejor la investigación, la docencia se vincula con lo que mucha gente conoce como extensión. Por ejemplo, en mi país, en Venezuela, se conoce como extensión. Si ustedes me preguntan cómo es la dinámica en Europa, pues en Europa la persona es docente y la persona que es docente está articulada siempre con la sociedad, siempre con la investigación, pero la función o el perfil es la de docente. Si lo vemos por América, podemos ver diferentes países. Los países más importantes, a mi manera de ver, en procesos de rankings internacionales, están calificados como Chile, Chile, Argentina, Brasil, México, están posicionados en términos de lo que es esa condición tan requerida en el mundo que tiene que ver con los rankings internacionales y que de alguna manera pone de manifiesto que sus docentes se han dedicado a plantearse investigación con la docencia, investigación con la sociedad. Sin embargo, lo que sí es cierto es que los procesos no están articulados directamente con una persona. Los procesos están articulados con determinantes que hacen posible comprender que se requiere indudablemente esa condición tan necesaria en el profesor, que es investigar, y que esa investigación dé lugar a la representación puntual de lo que yo puedo entender como la institución universitaria a la que represento. Si yo estoy en una escuela, indudablemente, la escuela es mi institución. Si yo estoy en una universidad, indudablemente, la condición está en que somos universitarios. En cualquiera de los casos, la posibilidad de ser docente y de ser investigador forma parte de un principio universal que no te separa ni de la investigación ni te separa de la sociedad, es decir, de la vinculación o de la extensión. Bien, yo he querido contextualizar un poco lo que fue la presentación de mi tema, porque si bien es cierto, no resalto de manera promisoria, de manera principal, por decirlo de alguna manera, la vinculación, quiero decirles a ustedes que siempre las voy a vincular. La investigación, la docencia y la vinculación es una trilogía, como lo dije, para Ecuador. Sin embargo, voy a hablar un poco de esos procesos promisorios importantes, determinantes, iniciales, que da lugar a la formación de la carrera de Administración de Turismo. ¿Y por qué de la Administración y Turismo? Bueno, yo, si bien es cierto, en Venezuela trabajaba para otras carreras, Contaduría Pública, Economía, Relaciones Industriales, en Ecuador, en mis 7 años de trabajo, he estado vinculada a dos grandes carreras, a la Administración y a Turismo. Y bien, cuando hablamos de esa contextualización de las carreras universitarias, damos cuenta de la necesidad que tenemos de descifrar ese código que implica ser docente, pero ¿cómo hago para pasar al otro componente de investigación? Bueno, es el cómo hago, forma parte de lo que en mi opinión es formación profesional. Si alguien me dice a mí, bueno, es que hay gente que habla de capacitación, hay gente que habla de formación y hay gente que habla de competencias y hay gente que habla de desempeños. Bueno, todas esas condiciones son afines. No significa lo mismo. No significa lo mismo. Yo me capacito desde un contexto
por lo general técnico. Yo me voy a formar profesionalmente cuando utilizo esa virtud que tiene o esos componentes tan beneficiosos que tiene la capacitación. Pero ese proceso de capacitación da lugar a elevar mis competencias y a formarme profesionalmente. Así lo comprendo yo. Bien, cuando hablamos de una carrera de administración, en términos generales, cuando yo soy docente, yo debo saber que voy a preparar a un estudiante para que desarrolle planteamientos estratégicos, tácticos, operativos, para que pueda ser capaz de dar un lugar al emprendimiento de proyectos de inversión, para que pueda liderar metas, para que pueda administrar y tener un talento humano demostrado, para que en base a su trabajo tenga esa interdisciplinariedad entre una persona y otra, entre la relación con el otro, entre las condiciones que rigen en eso que nosotros llamamos gestión. Podemos entender que cuando hablamos de administración también estamos haciendo uso de la preparación de un profesional que tenga claro lo que es su ética, su responsabilidad y su honestidad, pero además que sea un profesional tan integral que permita el crecimiento sostenible en términos de su región. Cuando estamos hablando de turismo y cuando yo estoy en una escuela de turismo, hago cuenta de que el licenciado en turismo, el ingeniero en turismo, es un profesional cabal, amplio, no es tanto de gestión, sino de hacer, de acción, de organización y su mayor condición es rescatar todas esas competencias que den lugar a un crecimiento en términos personales, profesionales, pero también a ejecutar acciones que le permitan a nivel local, regional e internacional destacar. Entonces, estamos hablando entonces de este profesional que tiende a buscar el desarrollo de funciones directivas, de vincularse con estructuras de turismo, de coordinar tomas de inventario, puestas de valoración de esos activos tangibles e intangibles turísticos, de esa necesidad de coordinar, organizar, administrar esas instituciones donde prestan mayormente sus servicios turísticos. Y en el mundo, este profesional siempre es muy demandado. Dentro de todas estas condiciones, sigo retomando, ¿qué hago yo cuando estoy en presencia de una carrera de administración y una carrera de turismo? Intento mezclar, vincular, intercalar, intercambiar, integrar, ser aliada de las dos condiciones. Soy un docente, pero tengo que propiciar los espacios de investigación. Entonces, ser docente implica, de alguna forma, a entender desde la RAE a una persona que enseña. Es decir, es la persona que está vinculada en ese proceso de enseñanza y de aprendizaje. Pero también implica tener en cuenta diferentes aspectos relacionados con la docencia y que dedica fundamentalmente todos sus esfuerzos para alcanzar tareas asociadas a ese proceso de investigación. Yo me voy a parar un minuto y me gustaría compartir con ustedes solamente no una pregunta, un intercambio. Yo podría pedirle a Hannah, a Sandra, a Livia, a Sandra, a Kelly, que están presentes y que me están acompañando, lo pueden escribir. ¿Qué piensan ustedes? Si es importante o no establecer desde la docencia, en las carreras donde uno se desempeña, la investigación. ¿Será importante? ¿No será importante? Sara, que está por allí también. ¿Qué me dicen? ¿Qué me comentan? Hola.
Sandra, cuéntame, ¿qué me comentas? ¿Tú crees que será importante ese efecto innovador que debe tener el docente con la investigación? Es de, es de gran importancia la investigación e innovación en la educación superior. ¿Por qué? Porque estudiar una carrera y tener la repetición constante de algún libro o algo generalmente no da ese amor por la ciencia, por la investigación. En cambio, poner en práctica los conocimientos adquiridos y generando ideas y más que todo soluciones y estrategias para los problemas científicos, porque lo que se necesita es tener posibles soluciones para los problemas que día a día se van enfrentando. Excelente, excelente, Sandra. No sé si eres docente, pero sí te he visto en mis cursos y sí te he visto, creo que en el diplomado. Sí, Sí, recién terminé la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial y voy a empezar a hacer una maestría en un MBA. qué lindo. Espero ser tu tutora. Bien, tan bella. Gracias. Fíjense, yo sigo. Efectivamente, por ejemplo, el caso de Sandra da lugar a pensar que quizás ella tiene sus aspiraciones en la maestría, pero además ella puede desde este momento seguir cultivando esa formación, bien por CIDE, bien por otra institución, que le va a acreditar más adelante ser lo que va a ser. Estoy segura que ella va a ser una docente, estoy segura que ella va a incursionar en ese proceso de revista, en ese proceso de artículos de libro, en ese proceso de capítulos de libro. Y todo eso da lugar a qué? A comprender que la dinámica va de la mano de una serie de aspectos fundamentales. Cuando hablamos de la docencia y la investigación, estamos hablando particularmente de una vinculación que está de la mano de alguien. En el caso, por ejemplo, de nuestra compañera que intervino, ella estuvo como participante, como estudiante, pero fíjense cómo ella va a adquirir oportunidades a través de esa preparación, va a adquirir necesariamente esa competencia y en esa competencia da cuenta, va a dar cuenta de la necesidad que tiene ese proceso riguroso, sistemático, que brinda un proceso que nos va a ayudar más adelante. Cuando estamos hablando de esos procesos de manera puntual, estamos haciendo referencia a condiciones que sin lugar a duda están a la mano de nosotros y estamos hablando de procesos de investigación. Yo no voy a leer qué es una investigación, pero sí voy a decir que es un proceso intensivo, que es formal, que es sistemático y que es muy especializado. Cuando hablamos de esto, estamos haciendo uso de nuevos conocimientos. Es decir, en la medida en que yo me paro y leo algo, estoy investigando. En la medida en que yo voy a algún lugar y estoy observando algo, yo estoy rescatando una parte de mi realidad. En la medida que estoy interactuando con una persona que tiene interés en interactuar conmigo, estoy haciendo uso de ese trabajo tan importante que determina ese proceso de cambio y de crecimiento. Lo que quiero decir es que Tecla Jiménez, a lo mejor Carlos Méndez, a lo mejor Fidia Jaria, a lo mejor Hernández Sampiere, cualquiera de los autores en las que nosotros estamos identificados, puede dar lugar a un proceso de investigación, pero con la importancia de acrecentarlo. Cuando yo estoy hablando de ese docente que debe prepararse, estoy haciendo referencia a la investigación científica y estoy haciendo referencia a la investigación científica articulada con la docencia. Ese arte de la docencia con la investigación pasa por comprenderlo como un proceso universal, sistemático, claro, preciso, comunicable y aplicable. Pero miren la palabra innovadora, es lo que lleva el Congreso. Es un procedimiento dinámico, creativo, que va de paso en paso. ¿Y qué hacemos para ser docentes? Bueno, yo les dejo una guía en esta presentación para darle a explicar
cómo a través de los diferentes pasos que existen en el ámbito de la docencia, articulado con la investigación, en el campo de lo que propone Hernández Sampieres, Fernández y Collado, de alguna manera, hacen notar que desde una idea de investigación nosotros podemos llegar a contextualizar un proceso de información tan amplio que nos diga a nosotros que el paso 10 es un informe que reporta nuestras investigaciones. Cuando estamos en la docencia, tenemos que ver muy bien qué políticas de investigación tiene nuestra institución y con esas políticas propiciar la generación de nuevos conocimientos. Y los nuevos conocimientos, si yo, por ejemplo, soy profesora de lengua y literatura, están allí. Si yo, por ejemplo, soy docente en el área de matemática, allí está el nuevo conocimiento. Lo que quiero enfatizar es que el significado de la cientificidad pasa por comprender la utilidad de la investigación, pasa por asumir que el docente es el responsable de ese conocimiento que está adquiriendo y de ese conocimiento que está generando. Vean todo lo que es capaz un docente. Un docente puede generar un proyecto, puede generar una tesina, puede generar una tesitura, puede generar un ensayo, puede generar un artículo, puede generar una tesis, puede generar una monografía, puede generar libros. Es decir, el docente tiene la facultad, tanto en administración como en turismo, como en ingeniería, como en medicina, en cualquiera de los ámbitos en que nos manejemos, la oportunidad de presentar documentos orales, como es mi caso en este momento, una conferencia, y documentos escritos. Indudablemente que hay una serie de aspectos que hay que revisar. Uno de ellos puede ser, por ejemplo, en el área de administración, esa temática y también de turismo que implique esa condición tan necesaria de factibilidad, de trascendencia, de actualidad y de alcance. Esa línea transversal en la que venimos hablando, que tiene un escenario de esa función de docente y ese otro escenario de esa función de investigador, da lugar a presentar indudablemente diversas temáticas que contrarresten, que se fundamenten, que se articulen con las líneas de investigación. Por lo tanto, quizás una de las cosas que más buscamos cuando somos docentes es llegar al área de las tesis doctorales. Pensamos siempre que la mayor necesidad que tenemos es llegar a ser doctores, llegar a ser PhD. Indudablemente, para ser PhD también tenemos que empezar a dar esos pasos que acaba de mencionar a Sandra, que va a dar simple y llanamente su maestría, pero de esa maestría pasa a un proceso de desarrollo que más adelante le va a llevar a ella como docente a generar una tesis doctoral en su doctorado. Si esto es así, estamos hablando que también tenemos que acercarnos un poco al proceso inicial de todo docente, es plantear un ensayo. Un ensayo son 4 o 5 cuartillas, mínimo 3 cuartillas, mínimo, que acredite el componente de investigación, que acredite la connotación que tiene ese proceso de lo que es la investigación en términos, yo no diría mínimo, porque realmente es corto, pero en términos científicos. Cuando hablamos del ensayo, también tenemos que hacernos referencia a lo que todos buscamos, un artículo científico. Y desde la UNESCO hay una presencia primordial para el docente, la necesidad de hacer un artículo científico. ¿Y por qué? Porque ahí, como lo establece esa palabra en mayúscula, el artículo científico se constituye en un proceso fundamental para la ciencia, es un proceso innovador. ¿Dónde van los artículos? Bueno, CIDE tiene muchas revistas, pero los artículos tienen una gran oportunidad de pasear por diferentes indexaciones. Yo le dejo Cielo, Latin, The Web of Science, Scopus, toda una cantidad de oportunidades que a veces pensamos que no las tenemos,
pero cada una de estas oportunidades están para el docente. Las estrategias a seguir pasan por un proceso inicial y por un proceso final, pero pasa por entender lo que es el proceso de redacción y de escritura, pasa por comprender lo que es el proceso de producción científica, pasa por comprender lo que es la esencia de la formación de cada profesional. En todo caso, los momentos para publicar están presentes, pero implica una contribución inédita, explica un contenido que puede ser revisado entre colegas e implica un componente profesional y académico. No me puedo separar de que soy una docente académica. Por lo tanto, debemos configurar nuestros esfuerzos para conocer al menos las bondades de la metodología, para comprender al menos las técnicas cualitativas y cuantitativas. Y lo más importante que quiero dejarles en esta presentación es cómo desarrollo mis competencias. El desarrollo de mi competencia pasa por entender que estoy en pregrado, que paso una maestría, pero que llego al doctorado. Pasa por comprender que el mundo cambió y que este proceso innovador ha dado lugar a una economía distinta, a mercados internacionales complejos, a una sostenibilidad que se busca permanentemente y a un proceso que todos en estos momentos conocemos que se llama teletrabajo. Pasa por entender que ya Uber no es esa condición de taxis, sino que la uberización se ha convertido en un movimiento complejo que está presente tanto en los negocios como en la banca, como en el comercio. Estamos entendiendo entonces que la calidad del docente pasa por comprender que todo aquello que está haciendo para su estudiante puede ser capaz de publicarse siempre y cuando comprendo lo que es ese proceso de la carrera. En mi caso, administración y hotelería, y turismo y hotelería. Por lo tanto, las competencias de ese docente, yo siempre llevo a mis conferencias esta lámina, esa imagen de ese tiburón muy grande, que lo que está afuera es lo que es visible, es lo que yo muestro, pero lo que yo estoy internalizando, nadie lo conoce, pero forma parte de mí. Si yo mezclo mis habilidades, mi destreza y mis conocimientos con mi seguridad que está dentro de mí, con mi comunicación que está dentro de mí, con mi pasión por mi trabajo que está dentro de mí, indudablemente yo voy a obtener esta condición de poder ser un profesor integral. Yo creo en el tú puedes. Yo creo en la valoración que tiene la gente todos los días, pensar que puede ser posible que esa parcela de trabajo donde está puede visualizarse de una manera competitiva, pero no competitiva en términos de algo que me permita aplazar al otro, sino competitiva en términos de productividad, en términos de valorar a esa otra persona, en términos de ese crecimiento que yo puedo tener con mi grupo de trabajo, en términos de comprender cómo estas universidades permanentemente están planteándose cambios significativos de evaluación, en términos de considerar que el mundo es tan complejo que hoy estamos dentro de nuestras casas, pero mañana posiblemente volvemos a nuestra vida normal. Y no sé si dentro de este cambio permanente que vamos a tener a partir de estos momentos o desde marzo que hemos tenido con la presencia del COVID, volvemos a comprender el significado de aspectos como ser solidario, tanto con el estudiante, con mi compañero y conmigo mismo, ser empático, tanto con mis estudiantes, con mis compañeros, conmigo mismo, formar parte de ese ciudadano de a pie que permanentemente está sufriendo cosas que no están dentro de nosotros, pero que definitivamente es la única regla del juego que debe ser puesta en práctica por cada uno de quienes estamos en el deber de enseñar. Por lo tanto, mi presentación de manera puntual pasó por explicar cómo hago yo para establecer este mecanismo promisorio importante en esa formación. Yo le quito la palabra administración y turismo, pero le dejo
ese componente ideal que es investigar siendo docente, que es investigar siendo parte de una sociedad. Esto es mi presentación. Muchas gracias. Agradezco quienes han tenido la amabilidad de escribir, a Sandra, a Brenda, a Analip, a todos los que han hecho posible que en esta oportunidad yo no me quede solo en pantalla, sino que han interactuado en el trabajo que es aprender. Yo no puedo saber más que nadie, sino sencillamente una oportunidad de entender que podemos comprender el mundo a través de los intercambios entre un colega y otro. Yo estoy puesta a cualquier consideración, a cualquier información que quieran complementar. Buenos días, Jenny, Elida, Brenda, Kelly, Sandra, Livia, Analí, Hanna y aquí presente. No sé si quieren preguntarme algo, intercambiar alguna opinión. Hagamos de esto una fiesta académica.